Hola y bienvenidos a ¿Cómo se crearon los países? El canal donde viajamos en el tiempo para desentrañar las extraordinarias historias que dieron forma a las naciones del mundo. Hoy comenzamos nuestro viaje en una tierra de contrastes vibrantes, de civilizaciones milenarias y de una resiliencia que ha marcado cada página de su historia. Hoy exploramos la pregunta, ¿cómo se creó México? Hablar de México es hablar de un mosaico de culturas, un crisol donde se fundieron imperios, se libraron batallas por la identidad y se forjó un carácter único en el mundo. Para entender a la nación que es hoy, debemos retroceder miles de años, mucho antes de que se dibujaran las fronteras actuales, a un tiempo donde la Tierra misma era el epicentro de la innovación y la civilización en el continente. Capítulo 1. La cuna de civilizaciones. El México prehispánico. Nuestra historia no comienza con la fundación de un país, sino con el florecimiento de múltiples mundos. Hace más de 20.000 años, los primeros cazadores-recolectores llegaron a lo que hoy conocemos como México. Pero fue la revolución agrícola, el dominio del maíz, el frijol y la calabaza, lo que permitió que estos pueblos nómadas se asentaran y dieran origen a una de las 6 cunas de la civilización en la historia de la humanidad, Mesoamérica. La primera gran cultura en dejar una huella imborrable fue la Olmeca, en las selvas húmedas de la costa del Golfo, alrededor del 1500 a.C. A menudo llamada la cultura madre, los olmecas sentaron las bases para las civilizaciones que vendrían después. Desarrollaron un sistema de escritura, un calendario y un arte monumental, como estas increíbles cabezas colosales, retratos de sus gobernantes cuyo transporte y tallado siguen siendo un misterio asombroso. Su influencia se extendió por toda la región como una semilla cultural que germinaría en formas espectaculares. Y una de esas germinaciones fue simplemente monumental. En el altiplano central, cerca de la actual Ciudad de México, surgió una metrópolis que rivalizaría con cualquier ciudad del mundo antiguo, Teotihuacán. En su apogeo, alrededor del año 450 después de Cristo, fue una de las ciudades más grandes del planeta, hogar de más de 100.000 personas. Su calzada de los muertos, flanqueada por las imponentes pirámides del Sol y de la Luna, era el eje de un imperio comercial y cultural cuya influencia llegaba hasta el corazón del mundo maya. Aún hoy, no sabemos con certeza quiénes la construyeron ni por qué fue abandonada, pero su legado como la ciudad donde los hombres se convierten en dioses perduró por siglos. Mientras tanto, en las selvas del sur y la península de Yucatán, la civilización maya alcanzaba cotas de sofisticación intelectual sin precedentes. No eran un imperio unificado, sino una red de ciudades-estado que competían y comerciaban entre sí. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más avanzado del continente. Crearon calendarios de una precisión asombrosa basados en la observación astronómica y fueron pioneros en el uso del concepto del cero. Sus ciudades, como Palenque o Chichén Itzá, eran centros de conocimiento y poder, gobernados por reyes que eran intermediarios entre el mundo terrenal y el cosmos. Tras el colapso de estos grandes centros, surgieron nuevos poderes. Toltecas, zapotecas, mixtecas, todos dejaron su marca. Pero a principios del siglo XIV, un pueblo nómada proveniente, según su leyenda, de una tierra mítica llamada Aztlán, llegó al Valle de México. Eran los mexicas. Guiados por su dios Huitzilopochtli, su profecía les indicaba que debían fundar su ciudad donde encontraran un águila devorando a una serpiente sobre un nopal. Y en 1325, en un islote en medio del lago de Texcoco, la encontraron. Allí fundaron México Tenochtitlán. Lo que comenzó como una ciudad humilde, se transformó en menos de 200 años en la capital de uno de los imperios más poderosos de América. Mediante una triple alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, los mexicas, a quienes comúnmente llamamos aztecas, dominaron a cientos de pueblos a lo largo de Mesoamérica, exigiendo tributo y construyendo una capital deslumbrante. Tenochtitlán era una maravilla de la ingeniería, con calzadas,
acueductos y chinampas, jardines flotantes que alimentaban a una población de más de 200,000 habitantes. Era un mundo vibrante y complejo, pero su existencia estaba a punto de ser interrumpida por una fuerza que cambiaría el continente para siempre. Capítulo 2. El choque de dos mundos, conquista y virreinato. En 1519, mientras el imperio mexica estaba en la cima de su poder bajo el mando del tlatoani Moctezuma II, una expedición española liderada por un hombre llamado Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Este no era el primer contacto, pero sí el más decisivo. Cortés no solo traía consigo hombres, caballos y armas de fuego, sino también una ambición desmedida y una notable habilidad para la estrategia política. El genio de Cortés radicó en comprender rápidamente las fracturas políticas del imperio. Se alió con pueblos como los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los mexicas, quienes vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del yugo de Tenochtitlán. La conquista no fue simplemente una historia de españoles contra indígenas, fue una guerra civil mesoamericana, catalizada y liderada por los recién llegados. El encuentro inicial fue pacífico, casi surrealista. Moctezuma recibió a Cortés en Tenochtitlán, pero la tensión escaló rápidamente, llevando al arresto del emperador y a una masacre en el Templo Mayor por parte de los españoles. Esto provocó una rebelión masiva que expulsó a los conquistadores en la llamada Noche Triste. Pero Cortés se reagrupó. Con miles de aliados tlaxcaltecas, regresó y sitió la ciudad. La batalla final fue brutal. La viruela, una enfermedad desconocida en América traída por los europeos, diezmó a la población. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, después de una defensa heroica liderada por el último tlatoani, Cuauhtémoc, Tenochtitlán cayó. Sobre las ruinas de la capital azteca, los españoles comenzaron a construir una nueva ciudad, la capital del virreinato de la Nueva España. Este fue el inicio de 300 años de dominio colonial. El choque de mundos dio paso a una fusión forzada. Se impuso el idioma español y la religión católica, pero las raíces indígenas nunca desaparecieron. Se mezclaron, creando un sincretismo cultural que definiría a México para siempre. La Nueva España se convirtió en la joya del Imperio Español. Sus minas, especialmente las de plata en Zacatecas y Guanajuato, inundaron de riqueza a Europa y Asia. Se estableció un rígido sistema social de castas, con los españoles peninsulares en la cima, seguidos por los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos africanos. A pesar de la opresión, esta mezcla de sangres y culturas dio origen a una nueva identidad. La comida, el arte, la música, todo comenzó a reflejar esta nueva realidad mestiza. La Virgen de Guadalupe, por ejemplo, se convirtió en un símbolo que unía las creencias católicas con la devoción indígena. Pero en el corazón de esta nueva sociedad, especialmente entre los criollos, crecía un sentimiento de agravio y un anhelo de autogobierno. Capítulo 3. El grito de libertad, la independencia. A principios del siglo XIX, las ideas de la libertad, igualdad y derechos del hombre cruzaron el Atlántico. La exitosa independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa demostraron que el cambio era posible. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 y depuso al rey Fernando VII, se creó un vacío de poder que los criollos de la Nueva España vieron como su oportunidad de oro. La chispa de la rebelión se encendió en el Bajío, el granero de México. En la pequeña ciudad de Dolores, un sacerdote criollo llamado Miguel Hidalgo y Costilla, que formaba parte de una conspiración, se vio descubierto. En lugar de huir, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, hizo sonar las campanas de su iglesia y lanzó un llamado a las armas. Pero su grito no fue solo por la independencia, fue un llamado a la justicia social, enarbolando un estandarte de la Virgen de Guadalupe y clamando por el fin del mal gobierno y la abolición de la esclavitud. Lo que comenzó fue una guerra de 11 años, sangrienta y caótica. El ejército de Hidalgo, una turba masiva de campesinos e indígenas, fue finalmente derrotado y él ejecutado. Pero la llama no se extinguió. El liderazgo fue retomado por otro sacerdote,
José María Morelos y Pavón, un estratega militar brillante que definió con mayor claridad los objetivos de la insurgencia. Tras la ejecución de Morelos, la lucha se convirtió en una guerra de guerrillas liderada por figuras como Vicente Guerrero. La independencia llegó de una forma inesperada. En 1821, Agustín de Iturbide, un comandante criollo realista que había luchado contra los insurgentes, decidió cambiar de bando. Pactó con Vicente Guerrero en el famoso Abrazo de Acatempán, y juntos proclamaron el Plan de Iguala, que establecía a México como una monarquía constitucional católica, independiente de España. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfante en la Ciudad de México. Después de 300 años, el dominio español había terminado. Capítulo 4. La búsqueda de una nación, siglo XIX y revolución. Nacer fue solo el primer paso. El México independiente se enfrentaba a desafíos monumentales. La economía estaba en ruinas, la sociedad profundamente dividida, y la inexperiencia política era total. El breve imperio de Iturbide fracasó, dando paso a una república federal constantemente acosada por la inestabilidad, los golpes de Estado y la lucha entre dos facciones: los liberales, que buscaban una república federal laica y moderna, y los conservadores, que abogaban por un gobierno centralista y la preservación de los privilegios de la Iglesia y el ejército. Esta debilidad interna fue aprovechada por potencias extranjeras. En 1836, Texas se separó. Luego vino el golpe más devastador, la guerra con Estados Unidos. Tras la derrota en 1848, México se vio obligado a ceder más de la mitad de su territorio, lo que hoy es California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de otros estados. Esta herida profunda marcó la psique nacional y alimentó un fuerte sentimiento nacionalista y antiintervencionista. De esta época de crisis surgió una de las figuras más veneradas de México, Benito Juárez, un abogado de origen zapoteca que lideró a los liberales. Con sus leyes de reforma, buscó separar a la Iglesia del Estado y modernizar el país. Su presidencia fue interrumpida por otra intervención extranjera, esta vez de Francia, que con el apoyo de los conservadores mexicanos impuso a un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo. Pero la República resistió. Tras una ardua lucha, los franceses fueron expulsados y Maximiliano ejecutado. La victoria de Juárez reafirmó la soberanía de México. Tras la muerte de Juárez, uno de sus generales, Porfirio Díaz, tomó el poder y gobernó durante más de 30 años en un periodo conocido como el Porfiriato. Díaz trajo orden, estabilidad y una modernización económica sin precedentes. Se construyeron ferrocarriles, se fomentó la inversión extranjera y México se integró a la economía mundial. Pero este progreso tuvo un costo altísimo. Se logró a través de la represión política y una brutal desigualdad social. La riqueza se concentraba en unas pocas manos, mientras la mayoría de la población vivía en la pobreza, atada a las haciendas. El lema del Porfiriato era orden y progreso, pero para muchos fue poca política y mucha administración. El descontento acumulado estalló en 1910. Francisco I. Madero, un hacendado idealista, llamó a una insurrección contra la reelección de Díaz. Lo que comenzó como una revuelta política se transformó en la primera gran revolución social del siglo XX. Fue un conflicto complejo y multifacético, con líderes como Emiliano Zapata en el sur, luchando por la devolución de las tierras a los campesinos, y Pancho Villa en el norte, liderando un ejército de rancheros y mineros. La Revolución Mexicana fue una década de guerra civil que costó más de 1 millón de vidas y cambió al país para siempre. De este caos surgió un nuevo pacto social, la Constitución de 1917, un documento increíblemente progresista para su época, que garantizaba la educación laica y gratuita, los derechos laborales y, fundamentalmente, establecía que la tierra y los recursos del subsuelo eran propiedad de la nación. Esta Constitución sentó las bases para el México del siglo XX. Capítulo 5. La construcción del México moderno. El México que emergió de la Revolución se dedicó a construir una nueva identidad nacional, orgullosamente mestiza e indigenista. El arte, especialmente el muralismo, se convirtió en una herramienta para educar al pueblo sobre su propia historia.
El cine vivió una época de oro que conquistó a toda Latinoamérica. Y en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia del país: la expropiación petrolera, nacionalizando la industria y convirtiéndola en un símbolo de soberanía. Las décadas de mediados del siglo XX fueron de un crecimiento económico sostenido, el llamado Milagro Mexicano. El país se industrializó, la clase media creció y México se proyectó al mundo como una nación moderna, sede de los Juegos Olímpicos en 1968. Sin embargo, este desarrollo no estuvo exento de autoritarismo político. Capítulo final. Conclusión y legado actual. Y así llegamos a la actualidad. La historia de México, como la de muchas naciones, está llena de complejidades y desafíos presentes. En la actualidad, México enfrenta importantes retos en materia de seguridad y desigualdad, pero por respeto a la nación y a su gente, no es necesario que hablemos en detalle de estos temas. Nos centraremos en el lado desarrollado del país y en su inmenso legado para poner en dimensión toda la historia que hemos contado y cómo México llegó a ser el país que es hoy. Pensemos en el viaje. ¿Cómo pasamos de las misteriosas cabezas olmecas y las ciudades divinas como Teotihuacán a una de las economías más grandes del mundo? ¿Cómo de la fusión, a menudo dolorosa, de mundos prehispánicos y europeos, nació una cultura con una vitalidad única? Su gastronomía, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, su música, que va del mariachi a las bandas norteñas, sus tradiciones como el Día de Muertos, que celebran la vida a través del recuerdo, su cine, que en su tiempo dorado fue el epicentro latino del séptimo arte, y finalmente, y más importante, su gente, que ha demostrado una y otra vez una capacidad increíble para la reconstrucción, el trabajo, el esfuerzo arduo y la creatividad. Esa águila devorando la serpiente no es solo el escudo en una bandera, es el símbolo de una nación que se fundó en un lugar improbable, que sobrevivió a conquistas, invasiones y revoluciones, y que hoy comparte su incomparable riqueza cultural con todo el planeta. Esa es la historia de cómo se creó México. Gracias por acompañarnos en este primer viaje. ¿Qué te pareció la increíble historia de México? ¿Y qué país te gustaría que exploráramos en nuestro próximo episodio? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima en Cómo se crearon los países.